Buenas noches, les habla el doctor Daniel Baltasar Sánchez, médico especialista en ginecología y obstetricia. En esta oportunidad vamos a hacer una pequeña clase acerca de lo que es el monitoreo electrónico fetal. Cuando nosotros queremos estudiar el bienestar fetal, es importante realizar pruebas de bienestar fetal. Existen múltiples pruebas de bienestar fetal y quizás la más importante es la que se hace en casa. Y la primera prueba de bienestar fetal es el monitoreo, el autocontrol de los movimientos fetales. Y esto lo hace la mamá, ¿correcto? La recomendación siempre es pues monitorizar los movimientos fetales 2 horas después del almuerzo, por un lapso de 2 horas. Si el fetito se mueve más de 10 veces en ese lapso de 2 horas, entonces la prueba de autocontrol de movimientos fetales será óptima. Cuando existe una alteración de los movimientos fetales, es decir, existe una disminución o en su defecto ausencia de movimientos fetales, es importante realizar pruebas adicionales de bienestar fetal. Y para ello tenemos pues múltiples exámenes que nos ayudan a determinar si es que existe algún grado de sufrimiento o el feto se encuentra en estado óptimo. Quizás la primera prueba a la cual echamos mano es al monitoreo electrónico fetal, ¿correcto? Tiene una terminología, se le denomina NST por sus siglas en inglés, test no estresante, ¿correcto? Entonces, el test no estresante o NST es la primera prueba de bienestar fetal a la cual echamos mano. Existen otras definitivamente, pero ya son evaluaciones ecográficas, como por ejemplo el perfil biofísico ecográfico o el Doppler fetal o la hemodinamia fetal, que es un test mucho más complejo. Pero el día de hoy vamos a tratar acerca del NST. Entonces, el NST o monitoreo electrónico fetal es una prueba de bienestar fetal, ¿correcto? Entonces, ¿desde cuándo se puede hacer el NST? Generalmente a partir de las 34 semanas en adelante, ¿correcto? ¿Se puede hacer antes? Sí, entre las 30 y las 34 semanas también se puede realizar, pero hay que tener ciertos reparos en su interpretación, pues entre las 30 y las 34 semanas los fetos aún no tienen completamente desarrollado el sistema nervioso autonómico y el sistema nervioso central. A partir de las 34 semanas ya se logra este desarrollo y se puede interpretar adecuadamente sus hallazgos. ¿Cuánto demora? Generalmente entre 20 y 40 minutos. Si todo está bien, en 20 minutos se termina el examen. Pero si existe alguna sospecha de que algo pueda estar mal, podemos ampliar el examen hasta 40 minutos. ¿Qué cosa es lo que se evalúa? ¿Qué parámetros se evalúan en el monitoreo electrónico fetal? Específicamente tres: la frecuencia cardíaca fetal y su comportamiento en el transcurso de los minutos, la presencia o ausencia de movimientos fetales y la presencia o ausencia de contracciones uterinas. Es algo importante saber que si estamos frente a un test no estresante, no deberían de existir contracciones uterinas. Bien, al final del embarazo es muy importante la utilización del monitoreo electrónico fetal. Generalmente cuando controlamos en el consultorio a gestantes que superan las 37 semanas, es necesario hacer semanalmente, a partir de las 37 semanas, pruebas de bienestar fetal, mientras esperamos a que se desencadene o inicie el trabajo de parto. Siempre recomendamos a las 37 semanas una evaluación Doppler para poder valorar pues el peso fetal, ¿correcto? Valoramos la cantidad de líquido amniótico y valoramos la función placentaria a través de la evaluación Doppler. A partir de ahí se determina las condiciones de parto y todas las semanas es necesario realizar pruebas de bienestar fetal. Entonces, generalmente a las 38, a las 39 y a las 40 semanas repetimos este estudio que se llama monitoreo electrónico fetal.
Si sale bien, significa que el feto tiene un bienestar óptimo y podemos seguir esperando hasta la siguiente semana. Algunas mujeres no dan parto, inclusive pasada su fecha probable de parto, que es a las 40 semanas, y llegan a las 41 semanas. Aquí sería prudente y necesario volver a repetir otra vez el control Doppler y ver si es que las condiciones de parto que se evaluaron a las 37 semanas siguen siendo las mismas o quizás pueda haber un cambio en las condiciones obstétricas. Bien, entonces vamos a ver algunos ejemplos y quizás esto es muy importante, pues cuando se realiza el monitoreo electrónico fetal, lo que nosotros entregamos es este papelito. Bien, vamos a interpretar. Existen entonces tres áreas específicas. Esta primera área que es el área de la frecuencia cardíaca fetal. Esta otra que es el área de los movimientos fetales. Cada flechita es un movimiento fetal. Y esta otra área que es el área de las contracciones uterinas. ¿Correcto? Bien, entonces vemos acá que existen contracciones uterinas. Cuando existe una contracción uterina se dibuja como si fuese un pequeño cerrito. ¿Correcto? Y luego regresa otra vez a su estado basal. ¿Correcto? Y acá existe otra contracción uterina y así sucesivamente. Entonces nosotros podemos ver cuántas contracciones uterinas hay en 20 minutos. Perfecto. En esta área se encuentran los movimientos fetales. La mamá marca cada vez que el bebé patea y eso se dibuja como si fuesen movimientos fetales. ¿Correcto? Perfecto. Y acá arriba está la frecuencia cardíaca fetal. Entonces, ¿qué cosa es lo que nosotros valoramos? ¿Cómo nosotros podemos decir que el fetito se encuentra bien? ¿No? Entonces, existen cuatro conceptos: la línea de base, la variabilidad, las aceleraciones y las desaceleraciones. ¿A qué se refiere la línea de base? Lo que es importante entender es que la frecuencia cardíaca fetal jamás es estable, es decir, jamás será pues permanentemente 130 latidos por minuto. No, la frecuencia cardíaca fetal tiene variabilidad. ¿Qué significa eso? Que a medida que pasan los minutos, la frecuencia cardíaca fetal oscila. En un minuto está en 130, luego está en 120, luego está en 150, luego baja a 140, luego a 120, 25 y así sucesivamente. Es decir, la frecuencia cardíaca fetal es variable y esa variabilidad nosotros la podemos estimar. Y eso es lo que buscamos, que exista una variabilidad. Perfecto. Sin embargo, a pesar de existir esa variabilidad, nosotros podemos hacer un cálculo de cuál es el promedio de toda la frecuencia cardíaca fetal en esta evaluación. Y a eso nosotros le llamamos línea de base. Si se dan cuenta, todas las medidas de la frecuencia cardíaca fetal oscilan entre, vamos a poner acá, 160 y aproximadamente 120, ¿correcto? Entonces, la línea de base será aproximadamente unos 140 latidos por minuto y tiene que estar entre 120 y 160. Perfecto, entonces la línea de base tiene que oscilar entre 120 y 160. Y en este ejemplo está en 140. Muy bien. Entonces ya sabemos nuestra línea de base, sabemos de que la frecuencia cardíaca fetal siempre es variable, no puede ser permanentemente un valor, porque si no estaríamos frente a un fetito que se encuentra en un sufrimiento severo. Y a partir de ahí evaluamos lo que se denomina aceleraciones, ¿correcto? Sobre la línea de base existen aumentos transitorios de la frecuencia cardíaca fetal, ¿correcto? Sube y luego vuelve a bajar. Acá nuevamente sube y vuelve a bajar. Perfecto. Acá hay otro más, sube y vuelve a bajar. Entonces, estos aumentos transitorios de la frecuencia cardíaca fetal sobre la línea de base, nosotros lo llamamos aceleraciones, ¿correcto? Existen aceleraciones.
Perfecto. Y lo otro es que esas aceleraciones, si se dan cuenta, coinciden con los movimientos del feto. Perfecto. Coinciden con los movimientos fetales. Entonces el feto se mueve y el corazón acelera. A eso nosotros lo denominamos reactividad, ¿correcto? Reactividad. Cada vez que el feto se mueve, su corazoncito acelera transitoriamente y luego regresa a la línea de base. Bien, entonces, tienen que haber aceleraciones, sí, pero no tiene que haber desaceleraciones, que es todo lo contrario, ¿correcto? Jamás debería de haber desaceleraciones, es decir, caídas transitorias de la frecuencia cardíaca fetal sobre la línea de base. Bien, entonces, cuando nosotros evaluamos todos estos hallazgos, podemos decir que el feto se encuentra en un bienestar adecuado, porque es un feto, primero, que se mueve y segundo, cada vez que se mueve, el feto acelera su corazón. Y siempre la frecuencia cardíaca fetal es variable, es decir, oscila, nunca es fija o estable. Perfecto. Acá tenemos otro monitoreo para poder darnos cuenta de que existe todo lo contrario. ¿Sí? Si se dan cuenta, acá el corazoncito desacelera, ¿no? Desacelera, perfecto, desacelera. Entonces acá existen desaceleraciones y son múltiples desaceleraciones. Este es el caso de un fetito que vimos en el hospital y que al final terminó en sufrimiento fetal agudo, un feto que se asfixió dentro del útero. Entonces, el monitoreo electrónico fetal nos ayuda a determinar cómo se encuentra el bienestar fetal y se constituye pues en una prueba indispensable para la evaluación de justo el último periodo de la gestación que está entre las 37 y las 41 semanas. Muy bien, entonces espero haya sido claro y hayan entendido la importancia de este test, de este estudio y sobre todo se tiene que realizar al final del embarazo entre las 37 semanas y las 41 semanas. Muy bien, gracias por la atención, será hasta una nueva oportunidad.